En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como a su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza los tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un discípulo no es más que su maestro. Dice Jesús, y ya le basta con llegar a ser como su maestro. Él es el maestro. Él es el buen pastor. Jesucristo, cuando habla con el ejemplo del buen pastor, con el símil del buen pastor, dice, mis ovejas. No dice mi rebaño. No habla del pueblo. Ese concepto de pueblo Jesús no lo emplea nunca. Dice mis ovejas, individuos, ovejas. Y dice mis ovejas. Las ovejas, los católicos, somos discípulos del único buen pastor. Somos discípulos del único maestro. Y somos discípulos del único Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer, los sacerdotes, los obispos, es ser colaboradores del buen pastor. Tenemos que transmitir las enseñanzas del Maestro. Tenemos que colaborar con el Salvador, que es el único que salva. No somos más que Jesús. Muchos, demasiados, se sienten superiores a Cristo. Y lo dicen cada vez más abiertamente. Habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Lo dicen cada vez más abiertamente. Habéis oído que Cristo os dijo. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Pero yo os digo que eso no es adulterio, que eso no es pecado y que podéis comulgar y que no pasa nada. Están siendo superiores a Cristo. Están tratando a Jesús como si Jesús fuera solo un hombre con una doctrina meramente humana, caducada por el paso de los siglos y que necesita actualización, porque de lo contrario ya no sirve para el hombre de hoy. Cuando dicen, sí, es verdad, hay 2 fuentes de revelación, la palabra de Dios y la tradición, pero hay una tercera fuente de revelación que es la opinión pública. Dios habla a través del pueblo. Uy, qué concepto. O sea, Dios habla a través de las mayorías previamente manipuladas. ¿Qué dice la mayoría? Esa es la nueva palabra de Dios. Lo que dice la mayoría es lo que quiere el Espíritu Santo. Lo que dice la mayoría está por encima de lo que está en la Escritura y por encima de lo que nos ha enseñado la Iglesia durante 2000 años. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Pues eso es. ¿Qué dice la gente? Nosotros no aspiramos a ser más que Jesús. Nosotros nos conformamos con intentar seguir al Maestro y seguirle sabiendo que jamás, nunca llegaremos a su nivel de amor, de generosidad, de santidad, porque solo Él es Dios, solo Dios
es Dios. Pero intentamos seguir al Maestro. Intentamos seguirle enseñando y transmitiendo lo que hemos recibido, no añadiendo cosas nuestras y considerando y enseñando que esas cosas nuestras son más sabias, más importantes, más de Dios que las del propio Dios. ¿Cuál es el precio a pagar? Todo el Evangelio de hoy lo describe, pero el Señor les dice: no les tengáis miedo, no pasa nada. No tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. No les tengáis miedo. ¿Qué pueden hacernos? Quitarnos el honor, que es lo peor. Quitarnos el honor. Quitarnos el dinero. Quitarnos la vida. Pero si esta vida terminara aquí, eso sería realmente grave. Pero esta vida no es más que una parte pequeña, el principio de la vida eterna. Y por eso tenemos que escuchar una y otra vez a Jesús: a quien se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él ante mi Padre del cielo. Si nosotros confesamos a Cristo y le defendemos delante de los hombres, los que están fuera de la iglesia, y esos pastores que son como lobos en medio de ovejas y que se han puesto una piel de oveja, pero que en realidad son lobos feroces. Si nosotros nos declaramos por Cristo, sabiendo que solo Él es Dios y que sus palabras no pasarán nunca y no tienen ninguna necesidad de ser actualizadas porque son la palabra de Dios, si nosotros nos declaramos por Cristo, el Señor se declarará por nosotros cuando llegue la hora y estemos ante el juicio de Dios. Ay de aquellos que están haciendo tanto daño a las ovejas de Cristo. Ay de aquellos, porque dice Jesús que nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Ay de aquellos que están traicionando a Cristo. En su conciencia sabrán por qué lo hacen. Nosotros conformémonos con intentar seguir al Señor y no traicionarle nunca, ni en las ideas ni en la vida. Que así sea.